A continuación, hablaremos sobre la glucólisis y las fermentaciones tanto alcohólicas como lácticas, donde la fermentación produce ATP anaeróbicamente, lo que involucra solo la glucólisis. La fermentación recicla NAD y produce 2 de ATP. En la fermentación láctica, el ácido pirúvico de la glucólisis cambia a ácido láctico. Este tipo de fermentación es llevado a cabo por las bacterias en los yogures y por tus propias actividades musculares. En la fermentación alcohólica, el ácido pirúvico se transforma en alcohol y dióxido de carbono. Este tipo de fermentación es llevado a cabo por las levaduras y algunas bacterias. La glucólisis, la fermentación alcohólica, la fermentación láctica y la diferencia y similitudes entre la fermentación alcohólica y la láctica. Soy Cristian Durán y le hablaré sobre la glucólisis. La glucólisis es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos. Esto consiste fundamentalmente en la ruptura de las moléculas de la glucosa mediante la oxidación de esta, obteniendo así cantidades de energía química aprovechables para las células. Hay que tener en cuenta que todo esto no es un proceso simple, sino que consiste en una serie de 10 reacciones químicas enzimáticas consecutivas que llegan a transformar una sola molécula de glucosa en dos de piruvatos, que llegan a ser útiles para otros procesos metabólicos que siguen aportando energía al organismo. También toca decir que toda esta serie de procesos puede ocurrir de dos formas diferentes, en ausencia de oxígenos y también en presencia de oxígenos. En la fase de la glucólisis tenemos que esta estudia dos fases distintas. La primera fase, que es la de gasto de energía, y la segunda fase, que es la obtención de energía. En la primera fase tenemos que esta transforma la molécula de glucosa en 2-glicaldehído, que es una molécula de bajo rendimiento energético y que para ello se consume 2 unidades de energía bioquímica, es decir, ATP. Sin embargo, en la siguiente fase, que es la de obtención de energía, esta se llega a duplicar la obtenida energía gracias a la inversión inicial. En la segunda fase tenemos que el glicaldehído de la primera fase se convierte en la segunda en un compuesto de alta energía bioquímica, que para ello se acopla con un nuevo grupo de fosfatos tras perder 2 de protones y de electrones. En la función de la glucólisis tenemos que como función principal de esta es la obtención de energía bioquímica necesaria para los distintos procesos celulares. Para esto se da la generación de moléculas de alta energía conocida como ATP y NADS, que esta se da por dos procesos diferentes. La primera es como una fuente de energía celular a través de la respiración aeróbica, que esto se da por presencia de oxígenos, y la otra es por la fermentación, que esto también se da, pero a diferencia de la primera, esto se da por ausencia de oxígenos. Entonces, gracias al ATP obtenido de la ruptura de la glucosa, numerosas formas de vida consiguen la energía para subsistir o para disipar procesos químicos mucho más complejos. También hay que tener en cuenta que la generación de piruvatos que pasa por el ciclo de Krebs es considerada como una parte de la respiración aeróbica. Por último, tenemos la importancia de la glucólisis, que una de las cosas importantes de esta es en el campo de la bioquímica, ya que tiene una gran importancia evolutiva y también es considerada como una de las reacciones bases para la vida, en donde cada vez es más complejas, y también que es considerado como el sostén de la vida celular. También revela que sus estudios son revelantes debido a los detalles sobre las diversas rutas metabólicas existentes y sobre otros aspectos sobre la vida de las células. Uno de los ejemplos para esto es el estudio de la Universidad de España y del Hospital Universitario de Salamanca, que detectaron vínculos entre la supervivencia neuronal en el cerebro y el incremento de la glucólisis a las que las neuronas pueden encontrar sometidas. Esto podría ser clave en la comprensión de enfermedades como el mal de Parkinson y el mal del Alzheimer. Mi nombre es Paola Andrea Quintero Casado y el día de hoy voy a exponer la fermentación alcohólica.
Es un proceso complejo biológico originado por algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, como por ejemplo la glucosa, la fructuosa, la sacarosa. Este proceso es un proceso anaeróbico, es decir, sin presencia de oxígeno, que se realiza por las levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono. Limitaciones de este proceso de fermentación. La determinación de los factores que limitan la glucósilis fermentativa del etanol son complejos, debido a que esta interrelación que existe entre los dos y la naturaleza de los parámetros son intermitentes. Intervienen durante un proceso fermentativo. En algunos de ellos se presenta y se debe tener en cuenta la fermentación alcohólica industrial. Luego de esto, hay unas limitaciones que surgen durante el proceso y se pueden enumerar, como la concentración de etanol resultante, la acidez del sustrato, la concentración de azúcares, el contacto con el aire, la temperatura y el ritmo de crecimiento de las cepas. Hay tipos de fermentación alcohólica, los cuales son fermentación industrial y la fermentación natural. La industrial es la fermentación etílica, que ha sufrido algunas transformaciones con objeto de enumerar la eficiencia química del proceso. Una de las mejoras más estudiadas de la industria es la posibilidad de poder realizar la fermentación alcohólica continua con el objeto de obtener mayores cantidades de etanol. La fermentación natural es esa fermentación alcohólica con la emisión de ciertas cantidades de etanol que se producen de manera espontánea en la naturaleza, siempre que se encuentren en un azúcar en la atmósfera. ¿Dónde se realiza la fermentación? Tiene lugar en el ambiente anaeróbico, con degradación de la sustancia orgánica en compuestos intermedios que actúan de donadores y aceptores, electrones, proceso de oxidorreducción y liberación de energía. El objetivo de la fermentación alcohólica tiene como finalidad proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares, es decir, las levaduras, en ausencia de oxígeno a partir de la glucosa. Mi nombre es Jennifer Arango y les hablaré sobre la fermentación láctica. La fermentación láctica es un proceso celular anaeróbico donde se realiza glucosa para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. La fermentación puede ser tanto natural como artificial. En la natural se da cuando las condiciones ambientales permiten la interacción de los microorganismos y sus sustratos orgánicos, y en la artificial, esta se da cuando el hombre favorece sus condiciones, es decir, cuando son fabricados por sus propias manos. Existen dos tipos de fermentación. Encontramos la homoláctica y la heteroláctica. En la homoláctica tiene lugar en los tejidos animales, en un grupo de organismos eucarióticos pertenecientes a los hongos y a los protozoos, y en varios grupos bacterianos, notablemente en las bacterias. También cabe resaltar que el ácido pirúvico, en presencia de las enzimas lactodeshidrogenasa, actúa como aceptor de electrones en la reoxidación del NADH, convirtiéndose en ácido láctico. Y en la heteroláctica se produce ácido láctico y otros compuestos tales como ácido acético y fórmico, dióxido de carbono y etanol. Proceso de la fermentación láctica. El proceso final es el lactato. Quiere decir que en este proceso se ve la degradación de la glucosa u otros nutrientes orgánicos en condiciones anaeróbicas para poder obtener energía en ATP. La glucosa se degrada por el proceso de glucólisis, donde dará lugar al piruvato. El piruvato generado se reduce al lactato o ácido láctico, proceso que es catalizado por las enzimas lactato deshidrogenasa. Como se puede ver en la imagen, en cada una de estas dos vías se estacionan dos moléculas de NAD y dos de NADH. Entonces se reducen las moléculas del piruvato y las dos del lactato, y entonces se regeneran las dos moléculas de NAD. No hay un cambio neto de NAD o de NADH.
El lactato formado por los músculos esqueléticos se recicla por lo que va de la sangre al hígado, que se transforman en glucosa. Durante la recuperación después de una ardua actividad muscular, lo que es conocido como el ciclo de Cori. Luego de haber hecho el proceso de fermentación, obtendremos unos productos en los cuales consideramos el yogur, que es dado por las bacterias Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Los estreptococos remueven el oxígeno y los lactobacillus transforman la lactosa en ácido láctico. También encontramos la crema agria, obtenida a partir de la crema cruda acidificada por fermentación natural a temperatura ambiente por las bacterias Streptococcus lactis y Streptococcus cremoris principalmente. Hola, a continuación les hablaremos de las diferencias entre la fermentación láctica y la alcohólica. Empecemos. La diferencia entre estas fermentaciones son: primero, encontramos que la fermentación alcohólica se encuentra en levaduras, otros hongos y en algunas bacterias, mientras que en la fermentación láctica se produce en muchas bacterias, también en algunos protozoos y en el músculo esquelético humano. También encontramos que en la fermentación alcohólica se produce cuando ciertas enzimas descarboxilan el piruvato y se genera dióxido de carbono y acetaldehído, mientras que la fermentación láctica ocurre cuando la molécula de NADH cede los átomos de hidrógeno al piruvato y se reduce a lactato. Como tercera diferencia entre la fermentación láctica y alcohólica, encontramos que en la fermentación alcohólica esta se usa para la obtención de bebidas alcohólicas como es el vino, la cerveza y el ron, además para la preparación de la levadura y el alcohol, mientras que la fermentación láctica esta es empleado mayormente para la acidificación de la leche, dando lugar al yogur. Como última diferencia entre estas dos fermentaciones, encontramos que la fermentación alcohólica se elabora netamente en organismos anaeróbicos, mientras que la fermentación láctica puede ocurrir dentro de nosotros al hacer ejercicios. Por ende, las células musculares necesitan oxígeno para poder crear ATP por la manera aeróbica, y obligatoriamente la célula muscular va a pasar a la respiración anaeróbica, por lo que se van a producir ácido láctico y 2 ATP. Ahora le hablaremos de las semejanzas o similitudes entre estos dos tipos de fermentación. Empezamos. Primero, los dos tipos de fermentación son enérgicamente menos eficientes que la respiración aeróbica. Esto debido a que la ganancia neta de ATP es muy baja. Como segunda similitud tenemos que los compuestos terminales en ambas vías de fermentación son productos de desechos, esto debido a su carácter tóxico para las células. Como tercera semejanza tenemos que en ambos procesos se permite a las células recuperar NAD positivo para reutilizarlo en la glucólisis. Otra de las semejanzas que podemos encontrar entre estas dos fermentaciones es que los dos procesos son completamente anaeróbicos debido a que se realizan sin presencia de oxígeno. Y por último encontramos que estas vías producen dos moléculas de ATP que son llevadas a cabo en el citoplasma. Gracias por la atención prestada y los esperamos en un nuevo video. Que pasen un buen día.